Vamos a ver el caso siguiente, donde, como ustedes ven acá, dice, determine la ecuación del plano tangente a esta superficie por el punto 1, 0, 0. ¿Cuál es el problema que nosotros vemos acá? Si ustedes observan la ecuación de la superficie, hay un detalle que no es obvio, digamos, a simple vista, pero que sí llama bastante la atención. Digamos, si nosotros miramos esta fórmula, lo que vamos a ver es que no es una ecuación o no es una superficie que fácilmente se pueda pensar como una superficie, digamos, de z en función de xy. No es el típico caso de una función de las que estamos acostumbrados a ver. Eso quiere decir que vamos a tener que tener un enfoque distinto. Si bien la fórmula del plano tangente sigue siendo la misma, la que usamos hace un rato, es decir, en este caso tendríamos que trabajar con las derivas parciales y demás, esta ecuación que puse acá arriba es el enfoque tradicional que nosotros tendríamos de un caso como este, por ejemplo. Pero acá vamos a tener que usar algo distinto. Por empezar, esto es lo que se llama una ecuación implícita. ¿Qué quiere decir? Que las variables no están definidas una en función de las otras, sino que simplemente nosotros lo que vemos es un combo de variables, ¿ok? Con esto nosotros sí podemos elaborar otra superficie en base a esto. Entonces vamos a pensar una superficie, vamos a pasar todos los términos de la ecuación de un solo lado, de manera que me quede así. Z más 1 menos x por e a la i por coseno de z es igual a 0. Y a esto, que me quedó del lado izquierdo, lo voy a llamar una superficie S, que es una función de tres variables, S en función de X y Z, ¿sí? Y lo voy a definir en forma implícita. Entonces, vamos a venir de este lado, ¿sí? Ya que esta fórmula no nos va a servir más, vamos a pensar de la siguiente forma. ¿Cómo deberíamos armar nuestro plano tangente? Si esta es nuestra superficie, ¿sí? Si esta es nuestra superficie S, vamos a decir así, y nosotros tenemos un punto, que este sería el x0, ¿sí? Acá hay que sacar un plano tangente. Nosotros acá tenemos varios temas. Primero tenemos la normal, el plano, el punto. Entonces, decir, bueno, el plano va a ser la normal, producto escalar por x menos x0, que esto es igual a 0. El x0 ya lo tenemos porque sabemos que es el 1, 1, el 1, 0, 0, ¿sí? Y lo que habría que hacer sería tratar de sacar las derivas parciales de la función. O sea, nuestra normal tendría que tener en este caso las derivas parciales de x, de y, de z, y lo que estamos viendo en este caso es una superficie de nivel, ¿sí? O sea, que S sea igual a 0, estamos hablando de que es una superficie de nivel, y entonces el enfoque vendría por ese lado, ¿sí? Entonces hay que calcular las derivas parciales. Si bien es cierto que acá la función no pide que hablemos de partes implícitas, no es estrictamente eso, con lo cual no hace falta que nos metamos en esa parte de la teoría. Yo tengo casos y ejercicios hechos de ese estilo, pero no es lo que está pidiendo el problema en este momento, ¿sí? Entonces no hace falta que nosotros lo veamos así, ¿está bien? Entonces, dicho esto, con estos datos vamos a hacer las derivas parciales, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer la deriva parcial respecto de x, ¿sí? En este caso, por supuesto, todas en el 1, 0, 0, que es el punto que estamos evaluando. La deriva parcial respecto de x como función, o sea que esto nos quedaría como 0 más 0 menos la derivada de x, que es un 1. Por todo esto nos va a quedar como menos e a la i por coseno de z. Y si ahora hacemos la derivada en el 1, 0, 0, nos va a quedar menos e a la 0 por coseno de 0, ¿sí? Entonces esto es un menos 1, coseno de 0 es un 1, y en este caso nos queda menos 1, ¿sí? Bien, luego vamos a tener la derivada parcial respecto de y como función. Entonces en este caso esto nos queda, ¿sí? 0 más 0, entonces en este caso nos queda menos x por e a la i por coseno de z, acá no hay mucha variante, y de vuelta cuando volvemos a reemplazar todo nos queda menos 1, ¿sí? Y luego la derivada respecto de z, que esto nos queda como un 1, ¿sí? Un 1 para z, más 0, la derivada de coseno es menos seno, o sea que esto nos queda como x por e a la i por seno de z, ¿sí? Y cuando reemplazamos por la derivada de z, en z nos queda con 1, 0, acá nos queda un 1 y seno de 0 es 0, así que directamente esto nos va a quedar con un 1, ¿sí? Entonces el vector normal nos queda con menos 1, 1, ¿sí? Y ahora, al momento de hacer las cuentas, ¿sí? Directamente nos va a quedar el plano, que nos queda menos 1, 1, todo esto por x y z, ¿sí? Todo esto menos el punto, que es el 1, 0, 0, que todo esto es igual a 0, ¿sí? Entonces nos queda menos 1, 1, todo esto por x menos 1, por y por z igual a 0, o sea que esto nos queda menos x más 1, menos y más z que es igual a 0, o sea que es menos x menos y más z que es igual a menos 1. Entonces esta
es en definitiva una fórmula posible para este tipo de planos. ¿Está bien?